De hora cero, que la economía no despega. Quizás otros aspectos del gobierno de Mauricio Macri fueron mucho más interesantes, al menos en la primera parte del año, digo. Se salió del cepo cambiario, sin tantos problemas como se imaginaba en aquel momento, recordémoslo, hay que decirlo. También se arregló el frente externo, empezó a llegar deuda a la Argentina. Ahora, hay algo que es todavía una deuda pendiente, y es que la economía en su conjunto no termina de arrancar. Para hablar de esto estamos en comunicación con Oscar Gentili, que es presidente de la Confederación General Económica, y específicamente quiero hablar de la pequeña y mediana empresa. ¿Qué tal, Gentili? ¿Cómo le va? Soy Pablo Fernández Blanco. Hola, buenos días. Mucho gusto, Carlos, y gracias por recibirnos en tu programa. Pablo, el agradecido soy yo. Cuénteme cómo están las pymes. Bueno, lo que vos decías es un resumen muy cierto, muy claro. Ahora, lo que nosotros decimos es que hay que ir analizando y viendo por sectores qué va pasando en la economía. Si bien los títulos que vimos ayer, que la economía no despega, si lo vemos en general parecería que es así. Ahora, hay sectores que por lo que vos acabas de decir, la devaluación, la quita de retenciones y buenas cosechas que hubo el año pasado, a pesar del clima, la situación de las empresas agroindustriales y agrícolas ha sido muy buena. Es decir, si vos agarras el sector agropecuario, ha tenido un buen desarrollo, y ese desarrollo de cosechas y de precios vía devaluación y quita de retenciones se vio traducido en la agroindustria, en los productores de sembradoras, cosechadoras, mixer, monotolo, es decir, todo lo que va del rubro directamente al agro ha subido un 40% su productividad. Sí. Ahora bien, si vamos a otro rubro de la industria como la automotriz, el autopartista, está complicado. Es decir, han bajado sus ventas, se irá a terminar alrededor de 300 y pico mil autos menos o 400, impacta mucho lo de Brasil y también un poco la situación del mercado interno que se retrae en las ventas porque hay otros sectores de la economía que le está costando despegar. Si vemos el sector de Neuquén, Río Negro, donde el tema del petróleo bajó por los precios, por la situación internacional, y la fruta no está ayudando, digamos, a la economía de esas provincias por los precios, y bueno, ahí también tenemos otro sector que hay que analizar. Por eso decimos que después del análisis macro y de tratar de contener la inflación, tenemos que empezar a trabajar sector por sector. Digamos, el Ministerio de la Producción deberá empezar a atender sector por sector, porque ya vemos que ahora no todas las soluciones son iguales para todos. Lo que fue muy bueno para el sector agrícola, como es mi provincia de Córdoba o Santa Fe o parte de La Pampa y Buenos Aires, ya esas medidas no alcanzaron al resto del país, pero sí hay una parte que arrancó. El desafío es cómo se pone en marcha todo el resto. ¿Hay una mesa de diálogo abierta con las autoridades nacionales con respecto a este tema? Desde el punto de vista de las pymes, digo. Bueno, nosotros estuvimos reunidos con el jefe de gabinete y también pedimos la incorporación a esa mesa, el jefe de gabinete de producción, Ignacio Pérez Rivas, y pedimos la incorporación a la mesa para, digamos, hablar en nombre de las pymes y sobre todo con esta nueva conducción que hacemos de la Confederación General Económica, de ser realmente una confederación federal, porque estamos viajando por todas las provincias para ver realmente la situación de cada sector y cómo están. Gentili, usted recién mencionaba el caso Brasil, y yo me pregunto, ¿no? A fines del año pasado hubo una devaluación muy importante que, por definición, cualquier devaluación favorece en lo inmediato a los sectores exportadores. Ahora, el principal cliente de la producción automotriz argentina es Brasil, es decir, se achicó el mercado, Brasil no compra, Brasil tiene su propia crisis. En este contexto uno puede pensar, bueno, la devaluación fue una decisión convalidada, promovida por el gobierno, debería haber favorecido a un sector que de todas maneras tiene problemas exteriores, ¿no? Exógenos. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, la respuesta no es fácil. A ver, si bien la devaluación debería haber surtido el efecto que vos dices,
también hay que tener en cuenta que el dólar venía a 8 pesos o 9 pesos, pongamos, y venía con un retraso muy grande, porque si lo comparamos con lo que era en su momento el paralelo, que era 16, y si hoy, después de un año, como vos bien dices, analizamos de nuevo, vemos que hay un solo dólar. El paralelo o el oficial están prácticamente sin diferencias de precio. Esto lleva a ver que había un gran retraso cambiario y que esa devaluación no alcanzó a potenciar todo lo que hubiera hecho falta potenciar para superar la crisis externa, como la de Brasil. Pero tampoco se puede hacer una mega devaluación. Entonces, es complicado. Claro, entonces, Brasil tiene que tomar medidas que seguramente también van a afectarnos a nosotros para recuperar su industria productiva. Y también tiene que recuperar el mercado interno y el internacional. Es decir, que va a generar acciones para recuperarse ellos que no siempre van a ir en la misma sintonía que nosotros. Por eso hay que trabajar mucho en los sectores ahora. Nosotros hasta hace 10 años o 6 años vendíamos manzana a muchas partes del mundo, pero uno de esos compradores era Chile. Hoy Chile intenta e ingresa manzanas a Argentina, porque ellos hicieron un desarrollo de fruta y horticultura y avanzaron mucho. Entonces tuvimos 6 u 8 años que no dedicamos parte de los fondos, los ingresos a situaciones anticíclicas desde el punto de vista de generar nuevas inversiones o nuevas variedades, y que ahora lo estamos sufriendo, pero ahora la recomposición no es rápida, no es como una cosecha de soja que al año volvés a tener otra cosecha. El tema de cambiar variedad de planta, como me explicaban en Neuquén, en Río Negro, lleva mucho más tiempo, y mientras tanto hay que generar medidas para ir acompasando esa diferencia de variedades con el tiempo que necesitan las plantas para producirlas. Por ejemplo, de hacer análisis sectoriales como los que decíamos. Entiendo, ojalá que todo eso ocurra. Gentili, le agradezco el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Era Oscar Gentili, presidente de la Confederación General Económica, hablando de la situación, de las pymes. Interesante, insisto, el punto de vista, porque no dice, bueno, las pymes estamos mal, algo con lo que yo pensaba encontrarme, y sí, efectivamente, la mayoría de las pymes en este momento están mal en la Argentina porque la economía no crece. ¿Qué acaba de decir Gentili? Que hay algunas pymes a las que les está yendo muy bien, que naturalmente son las que están relacionadas a los sectores a los que le está yendo muy bien. El primer ejemplo, el ejemplo que surge de Manual, es el campo. Le quitaron las retenciones, empezó a andar mejor, empezó a comprar más, y efectivamente, si bien el término es polémico y hasta a mí mismo me disgusta, hubo cierto derrame. Otros sectores no le está pasando lo mismo, hay que atender punto por punto. Esto es lo que está pensando el gobierno de Mauricio Macri también. 365